Impacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Este es su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 52, 22 de Teleimpacto y también uno de canales que los retransmiten en todo el país. Gracias a los que nos ven a esta hora y muchas gracias también a los que nos sintonizan en las horas diferidas de 1 a 2 de la mañana. Así es que gracias a todos por permitirnos entrar a sus hogares. Hoy es jueves, sí, 7 de febrero del año 2019. Faltan 327 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, en el año 1868, fallece el trinitario Juan Isidro Pérez, que fue uno de los que se incorporó a la organización La Trinitaria formada por Juan Pablo Duarte. Para honrar su memoria hay varias calles aquí en la capital y en varias ciudades de la capital y otras escuelas para recordar su memoria, ya que fue un luchador por la independencia de nuestro país junto a padre de la patria Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. En 1905, el presidente dominicano Carlos Morales Languazo firma un pacto financiero con Estados Unidos, en virtud del cual esa nación tomaría el control de las aduanas dominicanas para pagar de manera equitativa a los acreedores norteamericanos y también dominicanos, con los cuales tenía deuda la República Dominicana. En 1935 muere en Cuba el expresidente Francisco Enríquez y Carvajal, que fue cuando desempeñaba las funciones de embajador dominicano en esa nación. Francisco Enríquez y Carvajal fue el esposo de la poetisa Salomé Enrique y también el padre de los escritores dominicanos que también son Enríquez, sí. 1962, rectifico lo siguiente. En el 1935, repito, muere en Cuba el expresidente Francisco Enrique Carvajal, cuando desempeñaba las funciones de embajador dominicano en esa nación. Sí, exactamente. En 1962, la Embajada de los Estados Unidos declara que la misión de agregado Fred Anthony Sanford en el país es informar acerca de las condiciones de trabajo y organización laboral existentes, lo que a su juicio no constituye interferencia en los asuntos internos del país, ya que este señor había sido acusado de intervenir en los asuntos internos de la República Dominicana. 2005, unos 133 reclusos mueren a causa de un incendio durante un motín en la cárcel de Higüey, siendo esta la mayor tragedia penitenciaria de la historia de la República Dominicana. Hay que decir que en esa tragedia donde murieron esos reclusos, también murieron los acusados de haber violado en una iglesia de Yuma, de Higüey, a varias niñas en varias iglesias, entre ellos pastores y diáconos que se vieron involucrados en ese caso. Pero al ser niñas que estaban en un orfanato, fueron violadas y vendidas a turistas
pero ocurre que hacer esas personas que fueron hechas presas, que parece que iban a hablar y acusar a otras personas, pues murieron en ese incendio, que murieron 133 reclusos. Fue algo terrible. En 1939 se abre en Londres una conferencia para buscar una solución al problema palestino. En 1962 entra en vigor el embargo total estadounidense sobre Cuba, decretado por el presidente John F. Kennedy 4 días antes. En 1965 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inicia la utilización del napalm sobre Vietnam del Norte. Este tipo de bombas destruye la piel de las personas y convierte el cuerpo en llagas, resultando una muerte terrible, ya que dura mucho agonizando y sufriendo, desollado como si fuera un puerco. Fueron las bombas que utilizó Estados Unidos en Vietnam contra hombres, mujeres y niños. Y a pesar de haber utilizado esas bombas y esas cosas, fueron derrotados en esa guerra, que duró muchos años y costó mucha muerte. Más de 50,000 americanos murieron y más de 100,000 vietnamitas murieron y chinos que participaron en esa guerra. Bien, hasta aquí los hechos que ayer fueron noticias y que hoy son parte de la historia. Ahora nos permitimos entrar con ustedes a los comentarios de las noticias. Bien, y en los comentarios de las noticias hay cosas que hay que llamarla por su nombre. Por ejemplo, hay que tener confianza en el país, en el futuro del país, y tener desconfianza en el futuro del país. Muchas personas no tienen confianza en el futuro del país. Y por eso muchas veces usted oye que no tienen confianza en las autoridades, no tienen confianza en el gobierno, no tienen confianza en la justicia. Y oye en la radio, en la televisión, especialmente en la radio, programas que si uno se detiene a oírlo o lo oye alguien que es por primera vez que viene a la República Dominicana, dice que el país está en un total atraso y un desastre, especialmente en lo que se llama noticia, justicia, lo que se llama organización y todo lo que se llama. Bien, pero ocurre que hay quienes también tienen confianza en el futuro del país. La compañía Claro, que por cierto es de origen mexicano, va a invertir 57,000 millones de pesos en la ampliación, expansión de sus redes en República Dominicana en los próximos 3 años. Son una auspiciosa muestra de confianza, naturalmente. Esa inversión de una empresa de la Dirección de la Telefónica resalta, naturalmente, la estabilidad económica que presenta el país. Naturalmente, también la seguridad jurídica que existe y por consiguiente esa seguridad jurídica, esa confianza le da a los inversionistas, que en este caso a Claro, para tener confianza en el país e invertir sus capitales. Y cualquier inversor que llega a la República Dominicana se da cuenta que hay estabilidad económica, hay paz social, hay garantía jurídica y existe también convivencia pacífica en el país. Naturalmente, no es el paraíso. Y como no es un paraíso, ni es tampoco un país como Suiza, Finlandia, etcétera, tenemos nuestros problemas, pero que el dominicano es una persona agradable, decente, trabajadora y que le daba bienvenida a las personas que vienen a la inversión. Así que bienvenida sea esa inversión de
de la compañía Claro de 57.000 millones en 3 meses. Creará muchos empleos, estamos nosotros seguros. Señores, y entre una cosa y otra, en El Salvador fue electo un nuevo presidente. Se llama Nayib Bukele, un apellido realmente que puede ser, que es muy difícil sea salvadoreño, naturalmente de origen salvadoreño, pero él, quizás hasta su padre, pero no es un apellido español o españolizado. Diríamos que será el presidente más joven de América Latina. Recibió un respaldo de un 54% de la población en esas elecciones que se realizaron este domingo pasado. Este señor Nayib Bukele antes él fue miembro del Frente Farabundo Martí y por diferencias internas pues abandonó ese partido y el Frente Nacional para el Farabundo Martí, y que estaba, por cierto, en la presidencia. Él se fue de ese frente y creó lo que se llamó esa fuerza que permitió que él fuera presidente. Naturalmente, un presidente que no tiene ni mucha experiencia, y no solamente mucha experiencia, sino también que es alguien que no tiene una fortaleza ideológica. Y hablando un poco de política también, el señor abogado es procurador general de la República y miembro del comité político del PLD. Ese señor, me refiero a Radamés Jiménez, que también es el jefe de campaña del expresidente Leonel Fernández. Se le preguntó en un momento que te hacía una rueda de prensa para anunciar que habrá una actividad de gran envergadura de las personas que están alrededor de Leonel Fernández, especialmente los grupos de apoyo, que eso es lo que se usa ahora mismo en los partidos políticos, que los precandidatos y los candidatos crean grupos de apoyo externo a los partidos. Cuando hablaba de esa actividad que va a realizar ese equipo, le preguntaron qué había pasado con la cuestión de las acusaciones que hacían sobre una campaña sucia contra el expresidente Leonel Fernández. Y este contestó que este domingo pasado fue cerrado ese expediente. O sea, ya no va a haber no se va a continuar hablando ellos de eso. Bien, ok, eso es correcto y le asiste el derecho. Pero lo que no es correcto en política, y Radamés Jiménez, el presidente Leonel Fernández, son políticos de los pies a la cabeza, es entonces haber hecho esa rueda de prensa. Entonces ahora, después que hacen esa rueda de prensa y acusan a sectores del gobierno de estar involucrados en esa campaña sucia, siendo el expresidente Leonel Fernández presidente del partido que está en el poder, cuyo gobierno que dirige es presidente Danilo Medina, es del PLD, quien lo llevó por los votos, quien lo llevó y lo eligió como candidato a presidente fue el pueblo, pero por la vía del Partido de la Liberación Dominicana, de manera que el Partido de la Liberación Dominicana es el partido oficial. Entonces, no se corresponde que unos miembros de ese mismo partido digan que hay una campaña sucia contra el expresidente Leonel Fernández, que aspira a ser candidato nuevamente para el 2020 y que en esa participan personas del gobierno. Bien, pueden decirlo, pero tienen que darse cuenta que es un error político.
Es un error político porque hay un refrán muy viejo que dice que el que de su farda corta enseña otras cosas. Entonces, no era, ni es, ni será nunca correcto. Pero ahora, decir que eso ya está cerrado, que ya se cerró esa parte, tampoco es una satisfacción para el pueblo dominicano, que tendrá y que votará en el futuro. Puede ser por el mismo candidato, por Leonel Fernández, pero puede ser que no. Y esos son errores que pueden ser dañinos para el futuro. Por consiguiente, una buena explicación, inclusive hasta una autocrítica, si hubo una falta, si hubo falla, el pueblo la vería con mayor simpatía y vería también que sería parte de un proceso de unidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en la cual tiene el pueblo dominicano mucho, pero mucho que perder si el PLD sale del gobierno. Entre otras cosas, está el haber logrado el PLD a esta fecha, después que tomaron el poder con un 49% de pobres, reducir la pobreza y sacar de la pobreza a más de 1.250.000 dominicanos. Eso es un hecho totalmente extraordinario. No hay un gobierno en la República Dominicana que no ha sido del PLD que hayan dicho que hayan reducido la pobreza. Y habiendo gobiernos que la aumentaron, que la recibieron quizás en un 39% y la llevaron a 49%. Aumentaron los pobres. Porque ese es un hecho trascendental para el gobierno, los gobiernos del PLD y especialmente para este gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Por qué? Porque no hay nada más caro en la vida que la pobreza. La pobreza es lo peor que existe. Y como es lo peor que existe, lograr sacar de la pobreza 1.250.000 personas es realmente algo que ni se había visto en la República Dominicana y que además es el camino que debe continuar trillando cualquier gobierno que esté. No como aquel gobierno que entró en el 2000, que duró hasta el 2004 y que no solamente empobreció el país, sino que lo llevó a un estado de miseria, no solamente moral, intelectual y de carácter física. Bien, entonces quiere decir que lo más correcto es que los que dijeron aquella rueda de prensa y que hicieron acusaciones que no pudieron luego probar, entonces deben de también convocar una rueda de prensa para decir lo que encontraron, lo que no encontraron, si estaban o no equivocados. Eso es lo que manda. Lo que manda a hacer en este país. Bien, el exdirector de Servicio Nacional de Salud, SNS, Nelson Rodríguez Monegro, ha hecho unas declaraciones muy interesantes que realmente van a desatar una polémica, al cuestionar la baja calidad de los médicos que egresan de las universidades y los programas de especialización. Este señor, Nelson Monegro, fue un director, fue director de la Servicio Nacional de Salud. Y cuando fue director del Servicio Nacional de Salud, realmente puso muchas cosas en orden. No tenemos entendido que salió de ahí por razones de carácter moral ni cosas por el estilo, o inmorales. Y es una persona que
tiene mucho conocimiento y cuando habla, habla lo hace con mucha certeza y con mucha capacidad. Entonces, él cuestiona la baja calidad de los médicos que egresan de las universidades. O sea, por lo delicado del tema, la controversia debería involucrar a las universidades y a las propias autoridades, no quedarse en los más reducidos ámbitos, porque realmente los médicos que son formados por las universidades, los programas que ellos tienen que entrar primero para la pasantía y luego también para especialidades, si la hacen. Tienen que tener alto grado de calidad. Tiene que ser una educación de calidad. Y tiene que serlo así debido a que esos médicos cuando egresan de las universidades son médicos que se van a dedicar a salvar vida. Y salvar vida no es un juego, es algo que tiene necesariamente que ver con lo más importante que tiene el ser humano, que es como todo lo que existe, que su deber es existir y seguir existiendo. Pero si usted pone en manos de médicos que están mal graduados, que están mal formados, entonces ya el problema es de un carácter completamente delicado y que solamente una persona como el señor Rodríguez Monegro, tiene calidad para hablar. Y creemos que las autoridades de salud pública, las universidades, debieran de llamar a hablar con el señor Monegro, porque él no dice lo que está diciendo por decirlo, ya que es un profesional de la salud y un profesional de la salud que estuvo dirigiendo una de las partes más importantes de la salud dominicana. Ojalá estos señalamientos sean oídos por las autoridades correspondientes, tanto de la MESI como del Ministerio de Salud Pública y las universidades, para que si existe, y parece que sí, porque este señor Rodríguez Monegro no va a lanzarse a decir cosas de esta categoría, de la mal preparación de los egresados de medicina de las universidades, cuando él es uno de los maestros de la medicina. Últimamente hubo una vez, no hace tiempo, también hubo polémica relativa a este caso, pero aquello se cayó. Ahora viene nuevamente este señor Monegro. Esperamos que las universidades no solamente exista polémica y desmentido, sino ir a lo profundo del caso para que el señor Monegro diga y explique más ampliamente, no solamente en declaraciones, por qué él sostiene esa posición. Bueno, señores, y vamos a tener aquí, después de la pausa, al visitante y ya dueño de la casa, licenciado de León, Luis de León, que nos contará cosas importantes, porque creo que nos trae cosas muy importantes para decirla hoy aquí en su programa Tiempo de Ser Renovación. Así que inmediatamente pasemos de la pausa, estaremos con Luis de León. Así que vamos a una pausa. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar,
Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE, somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y hoy, como le dije, tenemos la presencia del licenciado Luis de León, que usualmente viene los viernes aquí a este programa. Luis de León es, además de ser fundador y miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana, es viceministro de Educación del Ministerio de Educación de la República Dominicana, naturalmente con una gran experiencia como maestro. Bien, Luis, fíjate, a nosotros ahora mismo en el panorama internacional y que toca nacional, porque cuando se habla, por ejemplo, de que nosotros pudimos superar la crisis económica que azotó, que comenzó en Estados Unidos en 2008 y que azotó la República Dominicana y que pudimos mantenernos creciendo, fue una de las razones fue la cuestión de Petrocaribe, que la inició Venezuela a través de su presidente Chávez, y que República Dominicana pudo beneficiarse y así no caer en un estado de, yo te diría, hasta de insolvencia, porque el petróleo llegó a costar $100 y pico el barril. Venezuela ahora mismo se encuentra en una situación realmente una crisis, pero es algo increíble, que hasta los propios países que reconocen al señor Juan Guaidó, si en su país aparece un señor que haga eso, lo que hizo este señor está haciendo en Venezuela, hoy estuviera preso porque estuvieran violando las leyes de ese país y más ofender a la figura del presidente de la República. Luis, yo quiero que hablemos o que tú me hables sobre la experiencia tuya sobre esta situación y pasemos de una vez, después sería otra pregunta en relación a Cuba. Bien. Bueno, gracias, querido
Profesor, maestro José Pantaleón María, siempre es un gran honor y una gran honra el estar acá en tiempo de renovación para orientar, comunicar al pueblo dominicano nuestras posiciones sobre la geopolítica mundial y la geopolítica regional, latinoamericana y caribeña. Que por cierto, todo lo que estamos viendo es que el mundo está en una situación convulsa, el mundo entero, de crisis económica, pero más que crisis económica, crisis moral, una direccionalidad de empoderamiento del narcotráfico, de las drogas, del terrorismo. Bueno, y en esa dirección observamos que potencias extranjeras, merced a lo que ha sido la globalización y la mundialización de la economía y de los sistemas políticos y sociales, hemos visto cómo en la región la gran potencia de China popular está presente en la región. La República Dominicana, nuestro presidente Danilo Medina, históricamente estableció por primera vez las relaciones con China continental y la presencia también de Rusia en la región. Es que es un mundo, si Juan Bosch estuviera vivo, diría que en el mundo que todos los estados deben tener relaciones con todas las naciones del mundo, sobre todo naciones que significan fortalecimiento de los sistemas económicos y políticos de las naciones locales. Bueno, China es una realidad, Rusia es una realidad, el mundo entero con sus cosas, ¿verdad? Y naturalmente nosotros como nación tenemos que determinar lo que conviene a la gran mayoría de los dominicanos, sobre todo a los más humildes y a los más pobres. En ese sentido, el tema económico, el dominio del mercado, en la presencia del mercado mundial en la región, lleva a que en América Latina esté pasando en este momento por una crisis del modelo progresista, el modelo de integración que generó el líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Y ya tú decías, la horizontalidad en el comercio del petróleo, suministrándolo a los países más pobres de esta América Latina y del Caribe por parte del presidente Chávez a precios, ¿verdad?, blando y con cláusulas de extensión para el pago, ha beneficiado a en este caso a nuestro país, las Misiones Milagros, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe que Venezuela tiene una de las riquezas más privilegiadas y sin la cual se puede vivir en estos tiempos, el petróleo, y tiene la reserva más grande del mundo, de todos los países petroleros. Y saben que este país es rico en minas, rico en agua, rico, es un país en oro, bueno. En cobalto y toda esa cosa. Y todo lo que hay que explicarle al pueblo que todo esto que está ocurriendo en Venezuela tiene que ver con el modelo que estableció Chávez, que rompió con los gobiernos tradicionales, la ADECO, el COPEI y todos esos partidos que habían usado el petróleo para engrosar los bolsillos de la oligarquía y la burguesía de esto. Y el pueblo, nada que nada. Venezuela es un pueblo donde hay una pobreza igual o peor que lo que hay en determinados niveles en la República Dominicana. Los cerros de Caracas, las comunidades de Caracas, una tierra y la riqueza también de esta nación de montañas, de cultura, etcétera, etcétera. El presidente Chávez, al llegar al poder, empezó una etapa para hacer, como decía el profesor Juan Bosch, que los pobres tuvieran las tres calientes, que los pobres tuvieran los grandes servicios de la nación, servicios comunicacionales de transporte, servicios eléctricos, servicios de mercado, los servicios telefónicos, los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios que tienen que ver también con los programas de recursos naturales para empoderar culturas que vivían en esta región, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que nosotros,
que asistimos a Venezuela, invitado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y participamos de la juramentación del presidente en el Tribunal Supremo de Justicia, nos dimos cuenta que este gobernante está apoyado por la inmensa mayoría del pueblo, porque viven otras condiciones materiales de existencia, otras condiciones sociales. No es el pasado aquel donde solo el dinero del oro negro, se quedaba solo en los tutumpotes, como diría el profesor Romo, los multimillonarios, las grandes. Y los hijos de Machepa pasando hambre. Los hijos de Machepa, como diría el profesor Juan Bosch, pasando hambre. Y observamos ahí que nosotros observamos en ese proceso que la crisis de Venezuela, y ustedes la han explicado, es una crisis económica generada por el desabastecimiento alimentario, que lo hicieron las élites de poder, conjuntamente con el apoyo de Estados Unidos. La crisis del mercado, hay que ver que el presidente Chávez, fueron numerosas las huelgas y los movimientos. Durante el golpe de Estado también. Y el golpe de Estado del 2002, 4 de abril de 2002, y todos los movimientos. Y al presidente Maduro decían que iba a durar 3 meses, que no duraría 3 meses. Y ya ustedes saben por qué tiempo vamos. Y los procesos de Venezuela han sido 25 procesos electorales. Y todo, excepto 2, lo ha ganado todo con la participación del pueblo. Sin embargo, usted ha visto ahora cómo se ha empoderado, inclusive son tan terribles que han dividido los latinoamericanos, porque el grupo de Lima, pero son los gobernantes, no los pueblos. Yo fui al evento, he ido a eventos de solidaridad, estuve en un encuentro en Cuba en días pasados, que fue el Consejo Mundial por la Paz José Martí. Hablamos un poquito de eso. De solidaridad que se efectuó en Cuba. Solidaridad con todo el pueblo, especialmente con Venezuela. Ahí hubo toda una declaración de los pueblos del mundo. Ese es un evento, se llama Por el Equilibrio del Mundo. El nombre del evento es Por el Equilibrio del Mundo. Es una tesis tesis política, social, cultural, educativa, planteada por José Martí, por el equilibrio del mundo. Entonces eso se hace anualmente, todos los días, una semana, a propósito del aniversario del nacimiento de José Martí, que es el 28 de enero. Y eso reúne a todo el mundo, África, Asia, todos los continentes. Ahí van delegaciones de todas partes del mundo, Medio Oriente, van de Irán, Irak, de todos los pueblos van a este encuentro, y Latinoamérica y el Caribe entero, ahí es España, van Francia, van de todos los países. Cuba se ha convertido en una gran nación de solidaridad, pero de grandes eventos científicos, culturales, educativos, sociales, humanitarios. Sí, ¿y cuáles fueron las resoluciones más o menos? La primera resolución fue total apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, una solidaridad internacional. ¿Creen que y un llamado a rechazo total a la intervención a esta nación? También respaldo y apoyo al gobierno de Nicaragua, al gobierno de Bolivia, pero sobre todo se centró en Venezuela. En rechazar toda esta acción grosera, ilegal, de imposición de un presidente caricatura, como lo hacen ellos. Aquí nos pusieron en la Revolución de Abril a un presidente al margen de Camaño, que fue resultado del evento de solidaridad popular que fue esta revolución. Sí. Bueno, entonces también otra posición fue relacionar consolidar toda la solidaridad latinoamericana y del Caribe
en apoyo a Venezuela en la gestión de que proponer diálogo y paz. Bueno, el gobierno dominicano, del presidente Danilo Medina, el canciller, el presidente, han coincidido con la ONU. Usted sabe que fue condenado, declarado legítimo en la OEA. En la ONU no. La ONU lo que ha planteado, la ONU, que es el gran organismo interno, donde están 200 y pico de naciones. Tú me permites, Luis, pero fíjate que hubo en la OEA hubo una reunión, votaron 16 países de 34, pero no hubo una resolución. Fueron los países los que reconocieron a ese Guaidó, lo reconocieron como presidente interino, habiendo un presidente legítimo. O sea, es una locura, pero no hubo resolución, ni tampoco en el Consejo de Seguridad hubo resolución. O sea que, en verdad, porque todo el que oye y ve la cosa se da cuenta cómo y por qué es una cosa. Correcto. Bueno, en ese consejo, la ONU, bueno, decía una agencia de prensa, la agencia de prensa española EFE, criticando al gobierno porque decía que tenía, óyeme, Pantaleón, que el gobierno dominicano criticaba a la agencia EFE, la agencia española EFE, que tú sabes que está apoyando hasta el tuétano, que está en manos de los Estados Unidos. ¿Quién diría que el Partido Socialista Obrero Español? Aquí estuvo su presidente, Pedro Sánchez, donde decía que el presidente Maduro es un tirano, tan derechizado, a una derechización y Bueno, el mismo presidente Sánchez no es hijo de unas elecciones. Tú sabes que no fue hijo... No, exactamente. Pues, no es hijo de una... No es... Fue una actitud congresional, fue un voto congresional, no es un hijo legítimo de unas elecciones populares. El presidente Maduro sí es hijo de unas elecciones. El 67%, y participaron 6 candidatos. Bueno, que no participaron los grandes, pero Pantaleón, ¿quiénes fue los que pidieron que adelantaran las elecciones? Porque las elecciones de Venezuela eran el 5 de diciembre, pero ellos adelantaron que la pusieran en mayo. Y se la adelantaron. En una discusión aquí. En una discusión aquí en la República Dominicana. Pero quiero decirte de esa agencia EFE que critica que el gobierno hable de diálogo. Critica porque el gobierno, el canciller, hablaron de buscar una salida de diálogo. Pero es de diálogo. ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere conflicto? ¿Diálogo de quiénes? Ese problema tienen que resolverlo los venezolanos, la oposición venezolana y el gobierno venezolano. Sin intervención de nadie, pero en diálogo. ¿Pero quién quiere la guerra? Dime, nosotros no queremos guerra, nadie. Y mucho más nosotros que República Dominicana, que sufrimos. Que tuvimos. Que todas esas naciones de la OEA, por eso la OEA, que por cierto, la funesta OEA no tiene autoridad, tiene un secretario general que es un satélite, un acólito, un servil de las naciones ricas del mundo. Y viendo a Venezuela en futuro, tú que estuviste allá y pudiste darte cuenta, ¿podrá lograr el diálogo? ¿Se podrá lograr? Y después de toda esta, una tranquilidad pasmosa, como una tranquilidad que da miedo, que hay ahora mismo, porque se ha ido poco a poco sacando a Venezuela de los periódicos, de la primera plana. ¿Habrá una solución favorable en Venezuela? ¿Qué te parece, Luis? Bueno, la verdad es que favorable para el pueblo venezolano. Sí. La voluntad del pueblo es de que haya una solución de diálogo. La voluntad del gobierno es que haya una solución de diálogo. Naturalmente, ellos están preparados para todo. Porque Venezuela tiene unidad militar. Terrible. Todo ese poder está unido en torno al presidente. Porque también los militares, que fueron víctimas de la élite de poder, han visto el cambio de su familia. Hay que ir allá, el cambio de su familia y todo eso. Lo que pasa es que el modelo de millonario nada más es para millonarios. Y no es un modelo para el pueblo. Y todos en el pueblo, por humanidad, Dios dice el sol sale para todos tenemos derechos a vivir. Bueno, pero crean unas élites de poder oligárquicas
que creen que los pobres no tienen derecho. No tienen derecho, entonces de racismo, la xenofobia contra los pobres y todo eso. Bueno, el gran pecado de esta gente que han puesto el poder económico. ¿Cómo se explica que una nación con la riqueza del petróleo tenga tanta gente pobre? No puede ser. Bueno, Tantos pobres, sea un país con tanta pobreza. Yo vi tanta pobreza ahí en esa nación que yo dije, bueno, pero la República Dominicana, que no tiene esa riqueza, no tiene nada. Una cosa, Luis, mira, John Bolton, que fue uno de los que eligió el presidente Donald Trump para que se encargara de la cuestión de Venezuela, que apareció con un papel que decía 5,000 soldados, pero ese no es lo importante. Dice que Estados Unidos lo que quiere es que las empresas americanas puedan participar en la cuestión de la extracción del petróleo, del oro, o sea, de la riqueza natural. Él lo dijo así, sin ningún tipo de tapujo. Entonces, Venezuela ha estado dándole petróleo y facilitando petróleo casi gratuito y gas para calentarse a los americanos durante muchísimo tiempo, y tiene unas 7 refinerías ya, y me parece que tiene 6 o 7 mil bombas de gasolina que fueron ahora mismo también paralizadas. ¿Tú crees que Venezuela debiera ir a un tipo de diálogo con relación a eso que propone John Bolton? Bueno, es que para dialogar y para negociar debe haber condiciones y una actitud respetuosa. Donde no hay respeto en un diálogo, si tú quieres conversar conmigo sin tú respetarme, no, el diálogo no es viable. El diálogo debe haber una disposición de desprendimiento de ambas partes. Lo que planteamos, lo que nosotros queremos, en el plano de lo que es la crisis venezolana, ambas partes deben ceder. Sí. Pero en el marco de la Constitución, creo yo. Y la soberanía de los pueblos. Y la soberanía de los pueblos, porque nadie debe ceder. Porque cuando tú ves todo tú sabes que ahora el mundo entero, con la comunicación, las redes sociales, quieren matar la posibilidad de que los pueblos puedan pensar. Ahora todo el tema de la comunicación, las grandes agencias de prensa y de medios, quieren evitar que los pueblos piensen. Por eso los pueblos necesitan líderes, para que puedan orientar y decirle a los pueblos, como decía el profesor Juan Bosch, quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos, dónde está la verdad, dónde está la mentira. Tengo que preguntarte algo también, Luis. Fíjate, no se entiende cómo una persona que se sale así y en un parque dice: yo soy presidente interino de Venezuela. Desconoce a un presidente que fue electo por todas las condiciones y juramentado por la autoridad de eso. ¿Cómo es? Dicen que el dictador es el señor Maduro, pero una persona que se desenvuelva, camine, dé vuelta a cosas, acuse al gobierno, y que inclusive gobiernos de la categoría de la potencia más grande del mundo, como Estados Unidos, los reconozca, y ese gobierno no le haya hecho ni siquiera un pellizco a este señor que viola la ley, porque en cualquier país, inclusive en Estados Unidos, ¿quién se atreve a declararse presidente? ¿Quién se atreve a declararse? Presidente? Así es. Entonces, yo te he preguntado, para que nos vamos ya, porque nos están haciendo señas, vamos a continuar, yo creo el viernes continuaremos con nuevas cosas. ¿Qué te parece a ti? ¿Es o no es Maduro un dictador? De ninguna manera, es el resultado legítimo del voto popular, por Dios. En América Latina y todos los gobiernos ahora no son sometidos a procesos electorales. Y quiero decir, esas elecciones de Venezuela estuvo vigilada por la comunidad internacional, por delegados que fueron auxiliares del mundo.
Mira, Sí, sí. de la misma OEA, de la ONU, Sí. de todos los organismos y de todos los partidos políticos, de la sociedad civil. Sí. Lo que pasa es que eso es inaudito. Tú sabes que esa es una historia parecida a las de Macondo. Que desde el exterior impongan un presidente y que alguien se declare yo soy el presidente. No, no, no. Ese es un acto de anarquía Seguro. que solo se ve en América Latina y el Caribe. Sí. Tú no vas a ver eso en España, tú no vas a ver eso en Francia, tú no vas a ver eso en Estados Unidos, tú no vas a ver... Nos quieren tomar pero ellos lo reconocen. de indio. Sí, mira, y por último quiero decir, darlo como información, entonces ya no vamos, señores, la información es que la ONU ha decidido solicitarle, facilitarle ayuda humanitaria a la ONU, La a ONU, Venezuela, sí. Entonces, si el gobierno lo acepta, yo esperamos que lo acepte. Bueno, Luis, muchísimas gracias por participar con nosotros en este tu programa Tiempo de Renovación, y a ustedes muchas gracias también por estar con nosotros. Así es que hasta mañana.